Ya estamos más. Bueno, como ustedes pueden ver, acá está la cápsula que se envió. Les cuento que esta semana es de Les Despierta y Levántate, que es un tiempo de ayuno y oración, en que toda esta semana todos nuestros distritos a lo largo de Chile estamos reunidos en un ayuno y oración. Sí, por eso esta reunión, conversando con Rodrigo, creemos que es un momento importante apartarla. Vamos a continuar la próxima semana, si el Señor lo permite, con nuestra temática inminente. Pero este es un tiempo también para buscar al Señor, son tiempos especiales. Hace unos días atrás, una persona que es más mayor en la fe, que lleva más años en el cristianismo, nosotros un poco asustados, ¿cierto? Que cómo vamos a proceder. Yo escuchaba que decía esta persona, hoy son tiempos, le comentaba a otra persona mayor en la fe, le decía, son tiempos especiales, son tiempos para gozarse, son tiempos en que estamos viendo tiempos apocalípticos, y esta persona se gozaba, pero básicamente porque entendemos que el Señor viene. Entonces, este es un tiempo para entonces buscar al Señor y llevar y meditar la palabra de Dios. Si se fijan, esta semana en nuestro DL vamos a estar meditando en el libro de Amós. Dice que acá adelante, que Amós era un hombre de Dios. Amós, la historia del profeta Amós es bien interesante porque él era un pastor humilde. ¿Y qué hacía un pastor? Cuidaba ovejas. Y si se fijan, como dice acá la meditación, era un hombre común y corriente. Pero aquí sucede lo increíble, cuando Dios toma lo corriente y lo hace sobrenatural, lo hace increíble, ¿cierto? Que dice que Dios tomó la vida de este hombre para cambiarla rotundamente, y el profeta aceptó el reto para comunicar un mensaje que Dios le había dado por medio de visiones a todas las naciones. Dice que Amós fue un hombre al servicio de la palabra y la verdad. Dice, el profeta anuncia, denuncia y renuncia. Fíjense que eh, Amós aparece más o menos en el año 700 antes de Cristo, y él cuando empieza su profecía, empieza a profetizar, el pueblo gozaba de cosas bastante interesantes. Primero, que se habían reabierto las rutas comerciales, que eran importantes para Israel, puesto que atraía el tema económico. También se habían deslindado ciertos límites, digamos, por recuperación militar. Digamos que era un tiempo de apogeo militar, y políticamente y económicamente, digamos que el país estaba bien. Israel iba con una economía pujante, con un cuerpo militar, con un ejército que también estaba ganando terreno hacia el sur. Pero ¿qué pasó? Que lamentablemente había una idolatría desenfrenada, ricos que vivían lujosamente mientras los pobres eran oprimidos, y la prosperidad, había inmoralidad generalizada, sistema judicial corrupto. Dice, idolatría desenfrenada, ricos que vivían lujosamente mientras los pobres eran oprimidos, inmoralidad generalizada y un sistema judicial corrupto. Entonces, qué interesante, porque la gente, a pesar de que pensaba que estaba bien política, militarmente, económicamente, que estaban bollantes, la nación estaba pujando en estas áreas, había inmoralidad, había idolatría. Pareciera que en el aspecto religioso, en el aspecto de la relación con Dios, esta nación no lo estaba haciendo muy bien. Y ahí es donde aparece el profeta Amós, donde él empieza a anunciar, denunciar y renunciar. Entonces, el problema es que la gente creía que esta asociación de temas políticos, económicos y militares, esta estabilidad, eran bendiciones de Dios. Pero veíamos que por otro lado había una inmoralidad desenfrenada y mucha distancia de Dios. Entonces, por eso tiene que aparecer alguien. Los profetas generalmente aparecían con esta misión de denunciar al pueblo que lo estaban haciendo mal. Entonces, fíjense adelante, dice que, ¿qué anuncia? ¿Cuál es el mensaje de Amós? Y eso es lo que vamos a estar viendo esta semana y a lo largo de todo el DL de este año, es que anuncia el juicio de Dios a las naciones. O sea, que Dios juzga cuando un pueblo no se está comportando acorde a lo que Dios dice. Amós anuncia el juicio de Dios, que Dios iba a enjuiciar a Israel por sus pecados, ¿sí? Dice que denuncia, ¿qué denuncia? Lo que le estaba comentando, el pecado, la injusticia y todo aquello que se contrapone a la verdad, al mensaje del reino y a la palabra de Dios. Y el profeta dice que renuncia porque no se deja gobernar ni comprar su conciencia, no cede ante la tentación del dinero, poder, comodidades. ¿Por qué?
porque básicamente Amós tenía un llamado de Dios. Dice en Amós 1:1 abajito, dice que las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que un pastor, como un hombre común y corriente, es tomado, tiene un llamado de Dios para denunciar todo lo que este país estaba haciendo en contra de Dios. Y aquí viene una interesante reflexión, porque igual, al igual que en esos tiempos, hoy día hay mucho, digamos, que denunciar en cuanto a nuestro aspecto social, denunciar a nuestro país respecto a los pecados. Todos podríamos hacer un análisis alrededor de nuestro alrededor y ver que hay mucha gente que está efectivamente cometiendo pecados. No es que nosotros vayamos a denunciar, los vamos a enrostrar, pero sí tenemos que hacer una labor de traer a la gente al arrepentimiento mediante Cristo Jesús. Y esta es una labor que debemos hacer y asumir. Entonces la pregunta que sale acá para meditar: Dios puede obrar a través de usted para realizar cosas extraordinarias, sin importar cuán común y corriente sea su ocupación. O sea que Dios solamente necesita un corazón que esté dispuesto a ser usado para cosas grandes, para denunciar y poner en santidad a una nación. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejarlo todo para seguirlo a Él? ¿Estamos dispuestos a obedecer un llamado? Y esta es la meditación, que con esto nos vamos a ir al tiempo de oración. Son tiempos en que la gente afuera, sin el Señor, está buscando respuesta. Quizás hace unos meses lo comentaba con un amigo hace una hora atrás, que en la crisis social la gente ponía su esperanza en tal facción política, que en los militares. Entonces había una esperanza, digamos, certera de que probablemente el tema social se iba a acabar. Pero la pregunta es que el día de hoy no podemos hacer nada contra esta peste que está atacando al mundo, y que no discrimina entre edades, no discrimina entre rango social. Entonces, ¿será que el Señor está llamando a muchos al arrepentimiento? ¿Y cómo nosotros nos disponemos a obedecer y ser esos que desafían?